Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a empezar con el último filtro que ustedes me compartieron vía telefónica. Son 20 preguntas con la pregunta cero, ¿no? Y la pregunta cero es ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Víctor Hugo Limón Deita. Y la pregunta uno dice ¿qué es lo mejor que te ha dado la vida? Yo creo que para Víctor lo mejor que le ha dado la vida es la familia. Una familia que yo la puedo resumir en 4 palabras, que es me da confianza, me da amor, me respeta y me apoya. Eh, para mí es elemental, es fundamental la familia en mi proceso personal y laboral. La pregunta número 2 dice, describe tu mejor día de trabajo. Yo creo que el mejor día de trabajo es, todos los días son buenos y de todos los días aprendemos. No tengo hoy por hoy un mejor día de trabajo porque puede ser que en muchas ocasiones se puede dar que cuando llegas a tu trabajo, a tu espacio de trabajo, y lo primero que hace uno es ver su equipo de trabajo, que es el portátil, y pues ves tu herramienta, ¿no? Que es el correo, y qué bueno sería que un día de trabajo tuvieras pocos correos, pero en ocasiones tienes muchos, ¿no? Y hay que darle prioridad a todos los correos. Entonces, para mí un buen día de trabajo sería tener pocos correos, ¿no? O dentro de ese día sería salir temprano también. Un buen día de trabajo sería empezar con un buen café, que eso es importante. Y pues realmente sacar todos tus pendientes, ¿no? Tus pendientes y que tú te puedas ir tranquilo y que digas, híjoles, cero pendientes del día de hoy, seguramente hay seguimientos que mañana le voy a dar prioridad a los que consideras tú que deben de tener, pues, los 5, ¿no? Los 5 primeros que hay que trabajar. La pregunta 3, ¿qué es lo más arriesgado profesionalmente que has hecho? Yo pienso que dos cosas. La primera es, hubo un día que no pudo ir el abogado de la empresa anterior donde yo estaba y me habían comentado que esa persona que iban a hacer la desvinculación pues era un poco negativa, que estaba, no quería, seguramente no iba a querer firmar la renuncia porque había cometido un error, ¿no? Entonces a mí me pidieron que diera la desvinculación, ¿no? Como parte de recursos humanos. Y en ese momento, pues, yo me arriesgué a confiar en la persona, ¿no? Le platiqué los pros y contras que él tendría al no firmar esa renuncia, ¿no? Tomando como antecedente que él había tenido una práctica errónea laboralmente. Vi que la persona dudó, aún así, sí, realmente no quiso firmar. Entonces yo le platiqué que le daba la tarde del día de hoy y hasta posiblemente el día de mañana. Y que yo esperaba que él firmara, ¿no? Que él viniera y me hablara, me confirmara por medio de un mensaje que sí, que estaba de acuerdo con lo que nosotros le ofrecíamos en la desvinculación y que iba a firmar, ¿no? Confié en él y le dije que no había problema, ¿no? Que le daba mi número telefónico para que él pudiera eh, meditarlo, platicarlo con quien él pudiera y me avisara. Esta persona termina, se va y pues le platico a mi líder, que era el director de recursos humanos, y me dice, pero es que esta persona pues no va a firmar, no vamos a tener un problema, vamos a tener una demanda grande. En ese momento pues mm, pienso que posiblemente cometí un error, ¿no? Como a las 3 horas o 4 horas me manda un mensaje que si me podía hablar, me regresa la llamada y me dice que sí, que iba a firmar. Entonces yo la verdad en esos momentos yo tenía una diligencia en una sucursal, yo no podía, pues yo tenía la documentación, le dije que no se preocupaba, que yo confiaba en su palabra y que el día de mañana a la misma hora lo veía. Sí, al otro día estaba puntual, hicimos la desvinculación sin problema. Eh,
quiero comentarles que en esos momentos, pues empecé a hacer desvinculaciones y desvinculaciones. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que al finalizar el año me comentaron que pues todas las desvinculaciones se hacían efectivas y que se disminuyeron pues las demandas, ¿no? ¿Por qué? Porque confiaba en el trabajador. Creo que algo bien importante es ser empático en esos momentos, muy empáticos con el trabajador. Entonces, pues fue una gran sorpresa, ¿no? Porque pues minimicé el tipo de demandas. Algo también que acá mencionan ustedes, que que me arriesgara profesionalmente, es que me fui a trabajar a Centroamérica, en específico estaba en El Salvador, y yo no conocía, ¿no? Me habían pedido de favor que considerara que pues había guerrillas, había conflictos internos y todo lo demás. Entonces a mí me habían pedido un estudio de perfil para que yo pudiera implementar procesos de reclutamiento en El Salvador, y pues me di cuenta que en El Salvador ahí los días que reclutan son los días sábados y domingos, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer un focus y traer a la gente que ya tenía diferente tipo de tiempo en la empresa, y me fui a reclutar, ¿no? Hice mi estudio de perfil y me fui a reclutar sin conocer pues al 100% su cultura ni su, ni su forma de vida. Me fui a reclutar porque pues teníamos que empezar a trabajar me habían pedido una requisición como de 50 personas o 55, y pues yo tenía solamente 2 días hábiles, ¿no? Que en este caso eran sábado y domingo. Entre semana en Centroamérica, bueno, en específico en El Salvador y en otros lugares, es complicado porque pues el perfil que teníamos en ese momento era muy joven, ¿no? Y la mayoría está estudiando y llegamos a cumplir la meta. Eso es importante que les mencione. La siguiente pregunta es: cuéntame sobre la última experiencia que te gustó más con un cliente y por qué. Bueno, yo trabajaba para PRB, y PRB tiene las franquicias a nivel Latinoamérica de KFC y PH, ¿no? Y me acuerdo mucho de que me tocó ir a darle seguimiento a las personas que se acababan de incorporar a una sucursal. Y en una sucursal estaba yo trabajando, y una clienta se comenzó a molestar porque el chico del mostrador no le quería realizar el cambio de piezas. Y comenzó el cliente como que a molestarse mucho, y comenzó como que a alzar la voz, y toda la gente que estaba ahí comenzó como que a darse cuenta, ¿no? Entonces en ese momento, pues yo me pasé del lado del mostrador, hablé con el cliente, le dije que estaba totalmente de acuerdo, que el orden de las piezas que el chico le había puesto en ese momento no era así, y que le íbamos a hacer un cambio y que se lo íbamos a separar, ¿no? Porque ahí las recetas se manejan diferente, y que le pedíamos una disculpa de antemano, y que nuestro propósito no era que tuviera un mal momento, y menos en el espacio que él estaba destinando para comer, ¿no? En esos momentos nosotros como empleados teníamos un cupón del 20% de descuento, que se lo hice válido, ¿no? Y la clienta terminó muy contenta, agradeció el servicio que se le dio, y, y se fue a comer, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Es más, me acuerdo perfectamente que cuando esa persona se retiró de comer, porque comió ahí en el restaurante, se fue a despedir. Ya estaba yo sentado ahí en la parte del restaurante. En cuanto se fue el cliente, hablé con el asociado y le comenté que hay diferentes tipos de clientes, ¿no? Lo que es la tipología del cliente, y que en ocasiones eh, muchos pensamos que el cliente siempre tiene la razón, aunque en muchas ocasiones no la tenga, ¿no? Pero hay que dársela porque es el cliente. Y le hablé
le di la retroalimentación desde el punto de vista del coaching positivo, ¿no? Lo que yo había visto en su proceso de ATC, que es atender al cliente, lo que vi en sus áreas, sus fortalezas, en sus áreas de oportunidad y en lo que yo espero que trabaje él para mejorar, ¿no? Yo pienso y le comentaba que es muy importante que escuche al cliente y que si él se da cuenta que el cliente lo único que le estaba pidiendo era que le separara las recetas, ¿no? Porque todo se bate, ¿no? Y hay clientes que tienen razón. ¿Por qué? Porque en el momento en que colocan el pollo en la cubeta, pues se mezclan, ¿no? Entonces yo creo que eso era sumamente importante, ¿no? Posteriormente pasé ese comentario al área de capacitación para que lo pudieran bajar en entrenamiento, ¿no? Y tomar en cuenta que ese tipo de clientes van a encontrarse en un restaurante. La pregunta número 5 es, si tuvieras presupuesto infinito, ¿en qué invertirías en las empresas, en la empresa y cómo lo notarían los clientes? Yo lo invertiría principalmente en mejorar el clima laboral desde una forma física, en el sentido de que yo pienso que dentro del horario del trabajador debe de tener esparcimientos, ¿no? Ejemplo, yo lo invertiría en equipo o material para desestrés. No sé, pudiéramos invertir en una buena sala para que pudiera el trabajador descansar en sus momentos, ¿no? Un buen comedor donde hubiera una variedad de sodas, una variedad de refrescos y que él pudiera ir y sentirse ahí en ese comedor bien cuando está comiendo, ¿no? ¿Por qué no una maquinita de fútbol? Que creo que eso es bien desestresante, ¿no? Y yo creo que cómo lo notarían los clientes, pues en la forma en la que el trabajador se siente contento, se desempeña, hace su trabajo. ¿Por qué no también trabajar con motivación? Ejemplos de torneos enfocados al clima laboral, ¿no? Eso es sumamente importante. Yo estaría apostando por invertir en equipo o material para que el trabajador se sintiera a gusto en sus ratos libres. Es bien importante, ¿no? Que el trabajador se sienta bien, esté contento en su trabajo, en su área de trabajo. Los detalles pequeños hacen un cambio totalmente diferente. Por eso yo estaría apostando por el espacio, por el buen clima laboral, por entrenamiento. Yo creo que eso es también muy importante, que una persona esté capacitada en la posición en la que está y no solamente en la posición, sino también para un crecimiento personal, ¿no? Yo apostaría por un buen curso de economía para que él pudiera trabajar en ese aspecto personalmente, en hacer convenios con diferentes escuelas para impartir un buen curso de Excel o diferentes temas de interés, ¿no? No solamente laboral, sino también personal, que hagan que nuestros trabajadores crezcan en esos aspectos o en esos campos. La pregunta número 6 dice, ¿por qué quieres entrar en nuestra empresa y hacer este trabajo? ¿Por qué quiero entrar? Porque está enfocado a recursos humanos, porque me gusta trabajar con la gente, porque creo en la gente, porque siento que tengo experiencia para gestionar áreas de capacitación, reclutamiento, comunicación interna, desarrollo organizacional. Tuve la oportunidad de ver el video que realizó el CEO y motiva, ¿no? Habla de, de la empresa y me gustaría estar ahí para que yo también pudiera experimentar esa sensación que el CEO hace sentir cuando tú estás viendo el video. La pregunta 7. ¿Qué vas a aportar tú a nuestra empresa? Experiencia, compromiso,
conocimientos, disciplina, soy creativo, soy empático, honesto. Creo que eso es muy importante. Es lo que yo quiero aportar a ustedes, ¿no? Y quiero aprender también, porque es muy importante, ¿no? También uno aprende cosas nuevas, que eso es básico para el crecimiento del ser humano. La pregunta 8. ¿Has tenido suerte en la vida o has sido afortunado? Yo le enfoco esta pregunta hacia la vida no solamente laboral, sino en general, ¿no? No creo en la suerte, creo más en ser afortunado por la bendición de Dios. He sido muy afortunado porque tengo una familia que, vuelvo a repetir, única, que amo, seguramente como muchas de sus familias. Tengo, hasta este momento he cumplido muchas metas y propósitos. He viajado no solamente en forma de placer, sino laboralmente también dentro y fuera de México. Conozco muchos lugares. Em, Tengo cosas materiales, que eso es lo de menos, pero creo que es importante también mencionarlo, ¿no? He tenido la experiencia de tener un carro de agencia, de tener una casa. eh, Soy muy afortunado con la bendición de Dios porque estoy bien de salud, porque estoy bien, porque tengo ganas de seguir trabajando, porque también me he dado cuenta que hay mucha gente que a mis años pues ya estaba enfermo, o porque he tenido conocidos que se han enfermado, o soy bendecido porque estoy vivo. Creo que esa es una de las cosas más grandes, ¿no? Que yo les puedo decir. Yo la pregunta 8 le enfoco más a la parte personal, no tanto a la laboral. Yo no creo en la suerte, creo que soy afortunado por la bendición de Dios. Lo reitero. La pregunta 9: si te dieran la oportunidad de decidir en qué trabajar, ¿en qué sería? En lo que he hecho. Me gusta mucho trabajar con las personas, con el recurso humano. Me gusta enseñar, me gusta capacitar, me gusta ser un buen líder, escuchar y ser muy empático, ¿no? Eso es muy importante. Eh, los trabajos que he tenido he sido muy afortunado, ¿no? Porque empecé trabajando pues ya profesionalmente como maestro, di clases de ecología, de química. Posteriormente brinqué al área de capacitación para Telefónica Movistar, y de ahí fui creciendo: supervisor, coordinador, líder, gerente de capacitación. De ahí brinqué a PRD, llegué como jefe de capacitación, y de ahí a los 6 meses ya fui generalista de recursos humanos. Entonces yo pienso que me gusta trabajar con la gente, ¿no? Em, me gusta la gestión del recurso humano. La pregunta 10: ¿qué harás concretamente para venir cada día motivado y con actitud de, de ser y de hacer las cosas bien? Pues yo creo que el ser humano, o bueno, hablo por mí, por Víctor, yo creo que soy una persona muy motivado desde el que amanezco, ¿no? Para mí, el amanecer, el despertar, ya es una bendición. Desde ahí empieza mi motivación del día, porque Dios me dio un día más para trabajar, para estar con mi familia, para disfrutar de todos los placeres que hay en la vida, como es la comida, como es viajar, como es salir a la calle, todo lo demás. Yo creo que eso para mí es una gran motivación, ¿no? Un día más de vida. Sé que también va a haber días que no vas a estar motivado, porque va a haber días malos, y no necesariamente debe de ser laboral, sino también pueden ser personal, porque me ha tocado.
pero es importante separar las cosas, ¿no? Es muy importante que tú tengas esa parte, hacer la separación de tus emociones y controlar tus emociones. Pero les reitero, ¿no? Desde el momento en que Dios a mí me da la oportunidad de despertar un día, para mí ya eso es una motivación, ¿no? Transmitir a toda la gente que me rodea en mi día a día eso. La bendición de estar vivo y de poder tú trabajar, poder hacer tus cosas y que seguramente en el día va a haber muchos temas, pero que todos los temas pues van a salir adelante y van a tener solución. La pregunta 11 es, ¿cómo imaginas tu vida y tu trabajo dentro de 5 años? Pues trabajando, trabajando con ustedes y trabajando en mi negocio también, porque tengo un negocio, este año emprendí un negocio y me gustaría crecer en ambas partes, ¿no? En 5 años me imagino, me gustaría laboralmente estar en una empresa sólida en la cual yo pudiera durar más de 5 años. He tenido esa característica que en mis trabajos duro mucho y me gustaría primero durar mucho, 2, trabajando, 3, bien de salud, que eso es elemental para mí, estar bien y depende mucho de ti, el cómo te cuidas, el todo, el cómo, qué es lo que comes, que es muy importante. Espiritualmente también quiero estar en 5 años bien, bien espiritualmente. Me gustaría materialmente, no sé, siempre he tenido como que ganas de comprar un terreno o una casa en una parte donde se encuentre el mar. Me gustaría algo por ahí. Eso en 5 años, creo que trabajando. No me imagino eh, estar en etapa sedentaria, sino me gusta estar en movimiento, trabajando. La pregunta 12. ¿Cómo comunicarías a tu empresa actual tu cambio de trabajo? Yo creo que las cosas siempre se deben decir de frente. Hay un lema, ¿no? Que dice directa a la flecha. Y así como la empresa te dio la confianza de estar ahí, debe de ser recíproco, ¿no? Yo pienso que en esos momentos decirle a la otra parte que por crecimiento personal, económico, que creo que esas serían las razones básicas, eh, tú en tal fecha vas a dejar de trabajar. Y con el tiempo, ¿no? Con tiempo es muy importante que tú le digas a la empresa con tiempo, para que la empresa también busque un sustituto o la persona que te va a reemplazar y si ellos quieren, pues tú puedas entrenar a esa persona, ¿no? Yo creo que con tiempo. ¿Qué harías tú en tu último día de trabajo antes de venirte a trabajar a nuestra empresa? Mm, lo he hecho y me gusta caminar por los lugares que están cerca del trabajo, ¿no? Los lugares donde seguramente algún día fui a comer o tuve un festejo o ir a la tienda a donde vas y compras un agua, etc. Creo que para mí es importante, ¿no? Porque pues cuando te vas de un lugar, te llevas los momentos, las experiencias, los recuerdos, buenos y malos. Y también, ¿por qué no? Me viene a la mente cuando hubo un temblor, ¿no? Em, ¿Qué pasa? En ese proceso, pues salimos todos y estuvimos ahí esperando que nos permitieran entrar. Y mientras, pues ibas a la tienda, ¿no? Entonces, yo creo que hay momentos buenos y malos.
Hablar con mis compañeros de trabajo, con mi equipo de trabajo también es muy importante. Me gusta eh, ir y platicar con ellos, ¿no? Y comentarles que pues seguramente en un momento o en otro, ¿por qué no? Si la vida o Dios nos pone ahí, volveríamos a trabajar. Creo que serían de las cosas que Víctor, haría. La pregunta 13. ¿Con qué tipo de personas te gusta trabajar? Me gusta trabajar con personas honestas, personas positivas, personas directas, que no anden sin rodeos, que las cosas la digan tal y como son, personas que tengan habilidades y competencias para solución de problemas y que se puedan aclimatar a los cambios que puedan suceder, que estén abiertos a cambios, a ideas, a todo. Me gusta la gente de confianza también. La pregunta 14. ¿Cómo corregirías un comportamiento, una actitud en una persona que no está teniendo los resultados solicitados? Yo creo que para dar una retroalimentación, lo primero que tienes que tener es respaldos, evidencias. Con base a eso, tú puedas dar una retroalimentación en donde tú le puedas comentar a la persona que su trabajo es bueno, pero que también tiene áreas de oportunidad y que esas áreas de oportunidad nosotros podemos trabajar y poner fechas compromisos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Hablar con la persona y con la persona personal, en este caso a solas, ¿no? Y yo creo que la otra parte lo entiende, te lo agradece, porque no solamente es decirle a la persona dónde está mal, sino que tú también le des el seguimiento y lo ayudes. Para mí eso es fundamental. La pregunta 3 es, ¿cómo reconocerías el esfuerzo y el resultado de un colega o colaborador tuyo? Yo creo que el reconocimiento se hace de dos formas. Uno, personalmente, se le reconoce lo bien que ha hecho. Y dos, también se le reconoce en público. Y sirve como motivación para que otros compañeros de trabajo tengan ese propósito de llegar ahí, ¿no? El reconocimiento es bueno. Así sea algo mínimo, reconocerle algo a alguien siempre va a hacer que esa persona vea y se dé cuenta que lo que está haciendo, hay gente que lo ve y se le aplaude. Yo pienso que así debería de ser. El hecho de que diga que en público puede ser enfrente del equipo, o en una comida, o en un desayuno, y un detalle, ¿no? Dentro de ese proceso. La gente lo valora y te lo agradece. La pregunta 16 es, ¿cuál es tu peor cliente que has tenido? Ay, yo me viene a la mente un cliente, eh, me viene a la mente un cliente que tuvimos hace mucho tiempo, tiene mucho. El cliente llegó también a la sucursal y me tocó ver que iba enojado, iba estresado, iba con sus hijos y los hijos estaban de inquietos y todo lo demás, ¿no? Y
y comenzó a molestarse con el que estaba atendiendo, el despachador, y le decía que por qué era tan simple, que por qué no le explicaba, que por qué no le sugería algún producto para sus hijos. Pero estaba muy molesto, ¿no? Y no encontraba yo en esos momentos el sentido del por qué su molestia, porque yo estaba ahí. Y entonces me acerqué y le pregunté qué es lo que, cuántas personas eran para saber quiénes eran los clientes, ¿no? Y me di cuenta que él y dos jóvenes y dos niños. Y el cliente hizo catarsis, platicaba que para él era muy difícil ir a comer porque la gente, él mencionaba que la gente tiene que comer aunque tenga problemas. Y le decía que eso es un factor, que es cierto. Y me explicó que no sabía qué hacer, ¿no? Porque su mujer o su esposa había muerto, pero que pues tenían que comer los niños, ¿no? Y la gente que estaba en esos momentos ahí y que quería llevar pollo y que quería llevar comida. Para mí fue difícil esa situación, hay que ser muy empáticos, ¿no? Otro tipo de clientes que difíciles es los clientes que no te dejan hablar o que no te escuchan. Tienes que ser muy tolerante, ¿no? A la frustración, ser muy consciente y ahí ocupamos mucho la empatía. Son de los clientes que me ha tocado ver, ¿no? Estar con ellos eh, trabajando. La pregunta número 18 dice, dime algo en lo que pienses que tienes razón o llevas la razón y casi nadie está de acuerdo contigo. Yo pienso que son dos puntos muy diferentes, espero poder explicar los dos, pero el primero me ha tocado vivirlo últimamente. Em, lo he puesto en la mesa con mis conocidos, con mis amigos, con mis familias, y tú puedes tener mucha experiencia, puedes tener una hoja de vida impresionante, puedes haber implementado desde cero procesos de reclutamiento, capacitación, recursos humanos, puedes tener certificaciones de atención a clientes, liderazgo, todo lo demás. Pero hoy por hoy, en el campo laboral en México, te encuentras con un tema que son los años, ¿no? Pienso, seguramente muchos dirán que no es cierto o que no tengo la razón, pero en ocasiones para muchas empresas el que tú llegues a tener más de 45 años, ellos piensan que ya no eres tan útil o que ya no eres una persona tan productiva. Cuando yo ahí difiero, es cuando tú puedes todavía dar más, tienes toda la experiencia, tienes todo el conocimiento, tienes todas las ganas y puedes aportar mucho. Claro, también tú vas a ir a aprender. Entonces me ha tocado ver que por los años que uno tiene, te dicen, ¿sabes qué? Tienes todo, tu perfil es muy bueno, me gusta, pero creo que andamos buscando otra persona, ¿no? Porque queremos a alguien que tenga hasta 45 años. Y es cuando pienso que en México deberíamos de trabajar para cambiar esa idea, esa cultura. Es muy complicado porque no todas las empresas son, pero la mayoría sí llega a pensar o, o que una persona mayor de 45 años ya no es tan viable contratar, ¿no? Entonces ahí es un punto que en lo personal mucha gente difiere conmigo, ¿no? Porque dicen que no es cierto, pero en mi caso, pues yo lo he vivido últimamente, ¿no? Me ha tocado vivir eh, esa situación. La pregunta 19. ¿Qué piensa tu madre de ti, tanto lo bueno como lo malo? Es una pregunta complicada porque pues las mamás siempre
ven en sus hijos lo mejor, ¿no? Creo que no tenemos errores. De lo bueno, pues siempre me dice que soy muy buen hijo, que tengo buenos sentimientos y que lo único malo es que confío mucho en las personas y que no hay amigos en la vida. Eh, en la parte no laboral, ¿verdad? En la parte laboral, lo que ella ve me dice que, que sí, soy muy bueno porque tengo crecimientos muy rápidos, porque me reconocen logros, porque se ha dado cuenta que me han enviado a otros lugares a implementar, a trabajar y, y he triunfado, ¿no? Pero también me dice que doy mucho. Lo que mencionaba al principio, ¿no? Me decía, pero ¿por qué tan noche? Ves que es muy noche, sales muy noche, muchos peligros. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan noche? Pero así es el trabajo, ¿no? Yo pienso que si tú quieres llegar a tener éxito o quieres crecer dentro de una empresa, pues tienes que dar el plus. Y entonces es lo que ella me comenta, ¿no? Como hijo, pues todas las madres, les vuelvo a repetir, somos lo mejor, ¿no? Que tiene una mamá. La pregunta 19. ¿Qué errores has cometido en tu vida profesional y qué has aprendido de ellos? Pues a veces confío mucho en la gente y la gente no sabe que la confianza es una palabra muy poderosa y pasa de la línea, ¿no? Pongo un ejemplo por el estilo de que en mi equipo de trabajo anteriormente había 3 personas, 4 personas que por el hecho de que tenía confianza o que por el hecho de que había eh, una buena relación, porque siempre ha sido importante para mí trabajar en un equipo donde tú te sientas bien, donde tengas confianza, donde te lleves bien, pero ahí empiezan como que no lo ven en el sentido de que, bueno, pues como mi jefe es buena onda, pues voy a trabajar el día que me toca a mí cubrir el fin de semana, pero me voy temprano sin que se dé cuenta, ¿no? O no le aviso. Y resulta que ese día que pasa eso, sucede algo o un trabajador tiene un accidente y le hablan al de recursos humanos que estaba en ese momento y no está, o un trabajador está buscando un número de seguridad social y no está la persona, y entonces tú te enteras por terceras personas, ¿no? Entonces, eso me ha tocado vivir y aprendo, ¿no? Aprendo de eso, ¿no? Aprendo a poner límites. Es cuando tú hablas con la persona y pues le comentas, ¿no? Que hay que trabajar, hay que saber trabajar bien y que no es necesario llegar a esos puntos, ¿no? A que el trabajo sea una imposición, ¿no? Cuando entra dentro de tus funciones laborales. Em, Otros errores que yo haya tenido, tengo buen ojo para la gente cuando yo pienso que esa persona puede llenar esa posición. Apuesto por la gente de casa siempre, siempre ha sido una de mis políticas y mi filosofía, apostar por la gente de casa. Y me ha tocado que me he equivocado, sí, me he equivocado y lo he reconocido, ¿no? Y, y yo he dicho, híjoles, me equivoqué. Entonces, tengo buen ojo clínico para que yo le comente a alguien, mira, si tú buscas una persona para esta posición, X persona es la indicada, por esto, por esto, por esto, y porque yo he visto que desarrolla esto. Sin embargo, siempre que se levanta alguien para esa posición, se le tienen que hacer todos los filtros necesarios, ¿no? Para que quede un antecedente, ¿no? Yo siempre he pensado eso porque volvemos a lo mismo, ¿no? Me tocó vivir una experiencia en el cual hubo una persona que me dijo, yo quiero a esta persona, y yo pues también lo veía, ¿no? Y resulta que tuve una muy mala experiencia, ¿no? Entonces ahí esos errores te cuestan malos sabores de boca.
estos son los errores que he cometido en mi vida profesional. ¿Qué otro? Cuando estaba yo empezando a trabajar en Telefónica Movistar, em, me tocó dar de alta mal a una persona y, y perjudiqué, ¿no? Perjudiqué a esa persona en su pago, y tiene muchos años. Y desde entonces el detalle, ¿no? El detalle al 100%. En mi último trabajo, mm, se va a oír un poco como narcisista, pero los errores a veces no los cometes tú, sino tu equipo, ¿no? Y quiero pensar que es porque seguramente tú en esos momentos no les bajas bien la señal, pero a raíz de que tuve una muy mala experiencia con una persona de mi equipo, bajaba la explicación 3, 4 veces, ponía ejemplos, iba, me sentaba, aplicábamos el proceso y todavía hacía que firmaban una hoja, ¿no? Porque sí me tocó un tema muy desagradable con un chico de mi equipo que la persona fallece y en ese proceso pues mm, había algo bien importante para dar de baja a alguien en ese tipo, con esa característica, se solicita pues la, el documento de difunción y le dice la persona que no lo tiene en ese momento y que se lo va a llevar. La mamá nunca asistió y pues esta persona no lo dio de baja en el sistema. Pasaron como 6 meses y en una junta de resultados me comenta el área de finanzas que había un caso especial, que había una persona que no se le reportaba, que se le estaba reportando todavía un pago y que por qué motivo, ¿no? Entonces, cuando me mencionan el nombre de la persona, pues me sorprende porque esa persona pues ya había muerto y yo les dije que pues mm, había un error, ¿no? Que esa persona ya estaba muerta y que pues no sabía por qué estaba activa, ¿no? El pago se hace automático y y en esos momentos pues hablé con el chico que se encargaba de eso y con la parte del área de nóminas y pues sí, no se dio de baja porque pues él dijo que nunca le habían entregado el documento y, y pues no lo sacó del sistema, ¿no? Entonces, pues tú como líder, lo primero que tienes que hacer pues es parte también tuya porque tú como líder tienes que ser muy detallista en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, en ese momento se le dio seguimiento y fui personalmente a la casa de la señora por el documento, independientemente, en cuanto tuve el documento se hizo la desvinculación y, y la señora pues ni en cuenta, ¿no? No sabía que se le había depositado una parte proporcional de lo que, que había generado, ¿no? De esos errores aprende uno mucho, ¿no? Porque ya me había pasado anteriormente Telefónica y aprende uno a estar al 100%. Tengo una política que cuando cometo un error o comete alguien de mi equipo un error, trato de que nunca más vuelva a suceder eso. Y la pregunta 20, si te comunicamos que no eres seleccionado en esta ocasión, ¿qué es lo que vas a hacer al día siguiente? A mí me gusta o me gustaría que si yo no llegara, como ejemplo, a ser seleccionado, sí, es importante que te digan, pero también que te den tu retroalimentación, ¿no? Por lo general te dicen todos no, pero no te dicen el porqué de las cosas, ¿no? Creo que no lo hacen las empresas, sería importante. ¿Qué es lo que haría el día siguiente? Seguir en la búsqueda. Yo quiero regresar a la vida laboral. Yo les comentaba, tengo una empresa pequeña, eh, pero quiero regresar laboralmente. Entonces,
eso es lo que yo quiero, ¿no? Trabajar y seguir en búsqueda. Soy una persona que tiene mucho que dar, tiene mucha experiencia, lo vuelvo a repetir, pero también quiero aprender mucho y me siento una persona muy productiva aún para estar solamente en el negocio que acabo de implementar este año, que ahí va y que seguramente no hay tema porque mi hermana le va a dar seguimiento. Eso es lo que yo haría, ¿no? Yo creo que no pasaría más. Como todos, sí me preguntaría el por qué, pero por eso yo pediría que sí sean muy transparentes en el tema de la retroalimentación, ¿no? Porque te agradecen el proceso y te comentan que la vacante ya fue ocupada y te agradecen, pero no te dicen nunca el porqué de tu retroalimentación, ¿no? Eso sería muy importante. Bueno, yo lo hacía con posiciones de mandos medios y altos en la anterior empresa y me tocó darlo en posiciones operativas. Y la gente te lo agradece mucho. Pues esas son las 20 preguntas. Quiero agradecerles y espero realmente que ustedes me consideren y que yo pueda aportar para ustedes, pueda trabajar con ustedes. Me gusta la idea de trabajar. Eh, Me di cuenta que es una empresa que apuesta por la tecnología y que busca gente con una mente abierta y con metas bien definidas y que seguramente den también resultados, ¿no? Y que hay una frase que es muy importante para mí, ¿no? Cuando te piden algo, yo siempre le digo a la gente, y eso va porque yo lo aprendí, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que cumplir el propósito, sin perjudicar a terceras o segundas personas, o hasta primeras, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho y espero, pues, comentarios, espero respuestas. Muchas gracias, que tengan un excelente día.